cual fue elaborado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, gracias al apoyo de la Fundación MacArthur y Miseria. Es importante mencionarles que este análisis tiene como objetivo hacer visibles los resultados y precedentes judiciales obtenidos, así como los obstáculos que se presentaron durante el proceso de representación legal de casos de mujeres, sus hijas e hijos, víctimas de violencias de género. A continuación, presentaré a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Jaime Antonio Acevedo Maldonado, el juez Gabriel Gerardo Reyes Zúñiga. De igual forma, por parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, contamos con la presencia de la licenciada Ruth Fierro Pineda, coordinadora general. Y también le damos un especial agradecimiento a Griselda Macías Zafiro, usuaria del centro, que también nos acompaña el día de hoy. Sean todos y todas ustedes bienvenidos. A continuación, la licenciada Ruth Fierro nos brindará unas palabras de bienvenida y presentación al evento. Pues bueno, muy buenos días a todas y todos. A nombre del equipo del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, queremos agradecerles por su asistencia el día de hoy, particularmente a las personas del presidium que han sido presentadas y de forma especial a los integrantes y las integrantes del Poder Judicial, porque sabemos que su agenda es muy apretada. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy. Gracias a quienes nos acompañan y tienen un interés profesional o personal por conocer el reporte que ahora vamos a presentar. Y de forma muy especial queremos agradecer a quienes están entre el público y tenemos el privilegio del CEDEM de acompañarles en su proceso de búsqueda de justicia y verdad. Ustedes son la razón de ser del CEDEM. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También aprovecho para agradecer al equipo del centro por hacer este evento posible, gracias a todas mis compañeras. Y bueno, entendiendo, como ya lo decía Gaby, que el propósito de mi participación es decir, en términos generales, por qué estamos haciendo y presentando este análisis de sentencias, es que voy a tratar de acotarme a eso. Bueno, en el CEDEM tenemos 13 años acompañando a mujeres víctimas de violencia de género y exclusivamente mujeres, niños y niñas, ¿no? En el tema de violencia de género, especialmente el tema de violencia de género en la pareja, aunque no de forma exclusiva. Acompañamos otros tipos de violencia, pero sí tenemos un énfasis especial en la violencia de género dentro de la pareja. El enfoque de acompañamiento que tiene el CEDEM es un enfoque integral y multidisciplinario, en donde uno de los ejes de ese acompañamiento tiene que ver con la representación legal de los asuntos. Y bueno, por supuesto que el propósito como institución es que esos asuntos, esos procesos de mujeres que acompañamos, nuestro objetivo es que ellas accedan a la justicia, aunque ese es sin duda uno de nuestros objetivos. Lo cierto es que la misión del CEDEM es contribuir a que las estructuras de gobierno que el Estado dispone para el acceso a la justicia de las mujeres responda de manera oportuna, adecuada, eficiente. No solo en los casos que nosotros acompañamos, sino en cualquier caso que una mujer acuda ante el Estado. Entonces, dentro de ese propósito de contribuir a los cambios estructurales, es que consideramos que publicar nuestro análisis de las sentencias que obtuvimos el año pasado como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, pues podía contribuir a hacer visible, como ya se decía, por un lado aquellas cuestiones que todavía no logramos que se atiendan desde el Poder Judicial, con esa finalidad de subrayarlas, de poner la luz ahí, con el fin de que se pueda poner atención y empezar a atender esas cuestiones que todavía nos faltan. Y por el otro lado, también creemos que al publicarlo ayuda a hacer visibles aquellos logros que se han alcanzado, aquellos avances que se han alcanzado, y que al socializarlos y al hacerlos públicos, pues también de alguna forma se consolidan y esperemos se repliquen en otras operadoras y operadores de justicia.
Bueno, pues coincide con que justo el día de ayer se instaló aquí en el Poder Judicial el Observatorio Ciudadano de Sentencias con Perspectivas de Género, ¿no? Entonces, de manera muy coincidente, sucede el evento ayer y nosotras, lo que pasa es que nos confirma, pues, con todo lo que se dijo ayer en la instalación del observatorio, nos confirma que sí, ejercicios como estos, de socializar y de alguna forma, escrutar, digamos, como las resoluciones del Poder Judicial, que sí se contribuye con esto a tener un impacto en cómo se está resolviendo en este estado. Bueno, la licenciada María Fernanda Aquino va a presentar precisamente los hallazgos del reporte. Ella dirá con detalle cuáles son las conclusiones a las que llegamos. María Fernanda es quien coordina el equipo de abogadas del CEDEM que se encarga de litigar los casos de las mujeres que acompañamos. Y después tenemos el gusto de haber invitado a los dos jueces, al licenciado Jaime Antonio Acevedo, así como al juez Gabriel Gerardo Reyes, y los invitamos a ellos, y yo quiero decirlo, porque justo del análisis de sentencias escogimos la sentencia que para nosotras representaba más avances en materia familiar y la que representaba más avances en materia penal. Entonces a las dos personas que emitieron esas resoluciones les invitamos aquí para que nos compartan también ellos su perspectiva, también su propio análisis, su experiencia. Y bueno, para eso los vamos a escuchar más adelante. También tenemos el gusto de que nos acompañe la magistrada Adela Jiménez. Adela Jiménez, quien sabemos es un referente, que nos dedicamos a esto, sabemos que la magistrada es un referente en términos de garantizar derechos desde la Administración de Justicia, entonces también tendremos el gusto de escucharlo para que nos comparta también su experiencia de garantizar estos derechos a través del Poder Judicial. Y bueno, también escucharemos a la compañera Griselda Macías, porque ella, queríamos, para nosotros era muy importante, pues ponerle rostro poner en un rostro cómo estas sentencias, estas resoluciones se traducen en las vidas reales de las personas. Entonces para nosotros es muy importante escuchar y dar voz en quienes repercuten estas sentencias, ¿no? Como no olvidar esta parte. Bueno, yo quiero hacer en claro dos cosas antes de continuar, que son importantes. La primera es que este análisis que realizamos no pretende ser un análisis exhaustivo. Si por ahí ustedes escuchan y dicen, bueno, podrían haber analizado también A, B, C y D y E. La verdad no pretende ser un análisis exhaustivo de las sentencias, había muchas cosas que analizar, pero sí, más bien, quisimos verificar si aquellas cosas que nosotras consideramos como irreductibles, como mínimas, están siendo reflejadas en las sentencias o no. Entonces, el primer punto es que no pretendemos que esto sea un análisis exhaustivo. Ojalá con el tiempo tengamos la posibilidad de hacer análisis más amplios. Y el segundo punto que es importante también dejar en claro es que nosotras entendemos que juzgar con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos pues no es tampoco la panacea para resolver la falta de justicia para las mujeres en este país o en este estado, ¿no? Que esto es solamente una parte. Sabemos que estamos muy lejos como sociedad en general y el Estado en particular para alcanzar las condiciones ideales de justicia para las mujeres. Justicia para las mujeres, como a la luz de la Convención Belén do Pará, pues significaría el reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos y libertades en absolutamente todos los ámbitos, ¿no? Entonces todavía eso está lejos de alcanzar. Entonces no estamos aquí proponiendo de manera ingenua que juzgar con estos aspectos a los que se va a hacer mención son la solución a un problema que lo que demanda es una verdadera transformación completa de nuestra sociedad. Y aunque sabemos que no es la solución, sí sabemos también que esta transformación que necesitamos para alcanzar condiciones plenas de justicia para las mujeres, no la vamos a alcanzar si para las personas o los órganos que el Estado dispone para cuando una mujer siente vulnerado o en riesgo o restringido algunos derechos,
Si cuando se pone en conocimiento del Estado no se proporciona justicia, no vamos a lograr alcanzar esa transformación que se demanda como sociedad. Y bueno, para ir concluyendo voy a poner sobre la mesa algo que todas y todos sabemos, pero que es indispensable recordar. Las resoluciones y sentencias que emiten quienes administran justicia disponen sobre la vida y destino de las personas sobre quienes recaen. Yo no sé si las personas que trabajan en el Poder Judicial tienen o han sacado alguna vez un promedio de cuánto tiempo se le dedica a cada asunto, pero ayer pensaba que ese tiempo que le destinen, las horas que sea que le destinen a ese asunto para evaluarlo, para plasmarlo ahí en un papel, esas horas que ustedes le dedican terminan afectando el resto de la vida de las personas sobre quienes recaen. Queremos recordar que cuando una mujer decide poner un límite a la violencia e iniciar una acción legal, significa que ha sido una de las que ha logrado superar una serie de obstáculos inimaginables, ¿no? Obstáculos de índole social, familiar, personal, emocional. Y la única razón por la que persiste en esa búsqueda de justicia es porque tiene la esperanza de que la o él que conocerá de su asunto y decidirá sobre su vida, les haga justicia. Justicia que se traduce en libertad, justicia que se traduce en tranquilidad y justicia que se traduce en redignificarlas. Frente a esta enorme responsabilidad, necesitamos cambiar paradigmas pues, de lo que es justicia, de lo que es dignidad, de lo que es reparación integral. Y en un mundo en que históricamente se nos ha puesto a las mujeres en una situación de desventaja, las y los jueces son los únicos que tienen la posibilidad real de obligar jurídicamente a que se haga ese cambio para nivelar esa situación entre mujeres y hombres. El fin de semana pasado nos cimbró a todas y todos pues las manifestaciones de un hartazgo generalizado de las mujeres. Hemos estado hablando de eso en todos los espacios y en todos los eventos. Y entonces es importante que el Poder Judicial entienda el papel que tienen en este momento histórico, ¿no? Todas y todos tenemos tareas pendientes para lograr condiciones de igualdad y libres de violencia para las mujeres, las escuelas, las iglesias, las empresas, los medios de comunicación, cada una y cada uno de nosotros en el ámbito personal, pero de manera importantísima tienen una obligación quienes conocen de una situación concreta de violencia o de desigualdad y tendrán que resolver sobre eso. Ustedes, este Poder Judicial de hoy puede ser la generación de jueces y juezas, de magistrados y magistradas que cambiaron radicalmente el concepto de justicia para las mujeres. Queremos hablar de un antes y un después de ustedes, de quienes entendieron y respondieron al momento histórico que estaban viviendo. Y queremos decir que para ello pues cuentan con nosotras y también estoy segura con muchos aliados y aliadas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de continuar con la siguiente participación, a cargo de la licenciada María Fernanda Aquino, yo les voy a dar una pequeña introducción a la metodología que se utilizó para elaborar este análisis. Primero que todo, les comento que este análisis se divide en dos partes, una va relacionada con procesos en materia familiar y otra va relacionada con los procesos penales. Para ello, precisamente, y por la naturaleza de cada uno de estos procesos, se realizaron dos instrumentos diferenciados que nos iban a permitir obtener información clave sobre las sentencias obtenidas en cada uno de los procesos. Y todos estos casos que se mencionan en el análisis son casos que representados legalmente por el Centro a través del área de violencias de género dentro del periodo de octubre de 2018 a septiembre de 2019. También es importante mencionarles que todas estas sentencias analizadas fueron emitidas por órganos jurisdiccionales con sede en el estado de Chihuahua, debido a que nuestro ámbito de actuación se circunscribe principalmente a esta jurisdicción. Debido a los elementos del caso, el segundo es el contenido de la resolución, el tercero es el enfoque de derechos humanos, el cuarto es la perspectiva de género, quinto, reparación del daño y sexto, las conclusiones. Les quiero igual hacer énfasis que en lo que es el enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y reparación del daño, fue importante su inclusión. ¿Por qué? Porque con estos componentes nos aseguramos que las sentencias se emitieron bajo
estándares de derechos humanos que garanticen derechos a las víctimas y el cumplimiento del Estado de contar con un sistema de justicia que contribuya a erradicar la perpetuación de estereotipos de género, así como al reconocimiento y atención de los daños en el total de las personas afectadas a partir de los delitos o violaciones de derechos humanos sufridos. Son estas partes, entonces ahorita le voy a hacer la palabra a la licenciada María Fernanda Aquino Baeza, que es la coordinadora del área de violencias de género, quien nos va a dar un poquito más de información ya acerca de todas las sentencias analizadas. Muchas gracias, Gaby, y buenos días a todas y a todos. Bueno, es importante recalcar que este análisis está separado en dos partes. En una primera parte vamos a ver los análisis de las sentencias en materia familiar y después seguiremos con los análisis de las sentencias en materia penal. Y bueno, iniciando con las sentencias en materia familiar, este año el CEDEM, junto con el esfuerzo y la lucha de nuestros usuarios, obtuvimos 22 sentencias en materia familiar que tuvieron como resultado los siguientes estadísticas. Podemos empezar desde los grupos a los que acompañamos y que se ven reflejados o deberían de verse reflejados durante los procesos judiciales. En su mayoría acompañamos a grupos del estado de vulnerabilidad, específicamente y para términos de la estadística, obviando nuestra labor, no se tomó en cuenta estadísticamente a las mujeres, sino a las juventudes, a la niñez, la diversidad sexual y a personas adultas mayores. En total, al menos en el 18 de los casos, de los 22 sentencias obtenidas, están involucradas niñas, niños y adolescentes. En este sentido, y lo vamos a ir retomando conforme vaya avanzando el análisis, va a ser muy importante la visión que se le da a la niñez dentro de los procesos y como podemos ver, pues es gran parte de la labor que realizamos. Y bueno, la mayoría de los procesos en los que formamos parte tienen en general las siguientes prestaciones, que es la pensión alimenticia, la disolución del matrimonio, la guardia y custodia de hijas e hijos, la pérdida de la parte potestad, así como la indemnización y reparación del daño moral en materia de la violencia sufrida por las usuarias, sus hijas e hijos. Y también un factor interesante que se pudo observar dentro de las sentencias es que en su mayoría nosotros representamos a mujeres que han sido demandadas, ya sea por sus parejas o diversas personas, y muchas de estas demandas tienen como factor el intentar quitarle la guardia y custodia de sus hijos e hijas. Y bueno, entrando ya un poquito al enfoque de derechos humanos, tenemos que al menos un 68% de las sentencias obtenidas tienen una visión en torno a lo que se manifiesta en los tratados internacionales, en los más altos estándares internacionales, y que son tomados en cuenta dentro de las sentencias. Y justo lo que les comentaba ahorita, es bastante interesante poder ver que aun y cuando la niñez es víctima directa de la violencia de género, nada más un 50% de las sentencias lo reflejan así, considerándoles víctimas directas de la violencia sufrida. Bueno, yéndonos un poquito más allá a la perspectiva de género, es importante retomar lo que les comentaba anteriormente, que el 68% de las sentencias toman en cuenta los tratados internacionales, siendo que si ya nos vamos a un estudio más a fondo de las resoluciones, las mismas no reflejan lo que los tratados imponen a los juzgadores y a los tutores. ¿Por qué? Porque aun y cuando hay plasmados en las resoluciones los tratados, solamente en un 23% se reconoce la desventaja histórica de las mujeres víctimas de violencia. Estamos hablando de que aun cuando los tratados están ahí, no se refleja en un reconocimiento real por parte de un órgano estatal de que es algo latente, es un problema estructural. Por otra parte, también podemos ver que solamente en el 18% de los casos se puede reconocer o se les reconoció el ciclo de violencia que fueron víctimas tanto las mujeres como sus hijos e hijas, y que
solamente también en el 18% se visibiliza cuáles son los tipos de violencias a las que fueron sometidas durante, ya sea en sus relaciones o incluso en el proceso. Y bueno, yéndonos a la parte de la reparación del daño, solamente en el 32% de las sentencias que se emitieron en materia familiar se reconoce la necesidad de hacer una reparación del daño a las mujeres, a sus hijos e hijas. Incluso cuando, como veíamos anterior, se les reconoce como víctimas, no se les otorga la reparación del daño, que de hecho va a ser interesante porque este dato cambia sustancialmente hablando de la materia penal. Y bueno, la mayor reparación que se otorga en materia familiar normalmente es la rehabilitación, que en muchas ocasiones implica el que puedan acceder a terapias para poder remediar los efectos de la violencia, pero en muy pocas ocasiones se prevé la garantía de no repetición. Y bueno, algo rescatable en las medidas de reparación que se obtuvieron en materia familiar es que al menos en el 71% de ellas se logra compensar y transformar la desventaja de la discriminación fundada en género. Es decir, las medidas que se están otorgando sí tienen efectos positivos en las vidas de las mujeres y sus hijos e hijas. Y bueno, ya teniendo un poco a las conclusiones a las que llegamos después del análisis de las sentencias, podemos entender que uno de los obstáculos a los que nos vemos es que no se está incorporando en su totalidad, o como nos indican los tratados y los protocolos, la perspectiva de género. Es decir, se toma en consideración, a veces se nombra, pero no se estudia en profundidad lo que implica la violencia de género para las mujeres que están dentro de estos procesos. Y bueno, aún cuando hay, y sabemos que hay programas de actualización constante para los operadores del sistema de justicia, sigue sin haber un reconocimiento de las necesidades económicas, no solamente en torno a la niñez, sino que por esta desventaja histórica y la situación que muchas veces la violencia pone una desventaja económica a las mujeres, ellas también requieren de pensiones alimenticias y de maneras de ayudarse de recursos para poder continuar con sus proyectos de vida, y si esto siendo un tema sumamente invisibilizado dentro de las sentencias. También una situación que es lamentable en torno a la consideración de que ha cambiado nuestro sistema de impartición de justicia, aún los tiempos para resolver los asuntos siguen siendo muy largos, lo cual implica una desventaja porque da tiempo para que los agresores tengan la oportunidad de lapidar bienes, a veces de renunciar a sus trabajos. Muchas veces no hay la oportunidad ni siquiera de diligenciar los oficios para las pensiones alimenticias cuando ya no están ahí. Entonces, los tiempos judiciales dan pie a que haya acciones por parte de las partes contrarias para evadir la impartición de justicia. Y bueno, también no hay un seguimiento efectivo de la reparación del daño, es decir, podemos retomar sentencias maravillosas en términos de reparación del daño que logran realmente visibilizar las necesidades de las mujeres y sus hijas e hijos, pero no se traducen en acciones, es decir, se emite la sentencia y ya no hay manera de hacerlas cumplir por parte de las contrapartes. Y bueno, en ciertos retos que podemos observar también es el hecho de que el trabajo doméstico, el trabajo no remunerado, sigue sin ser totalmente visibilizado en las sentencias. Es decir, no se toma en consideración todo el trabajo que muchas mujeres ponen dentro de sus hogares, incluso las dobles jornadas a las que se ven sometidas en muchas ocasiones. Y bueno, también es importante recalcar que no solamente en el sistema de por audiencias hay un retraso, sino que en el sistema tradicional familiar sí va a haber un retraso considerable que, como les comentaba anteriormente, evita que se pueda acceder realmente a la justicia porque las oportunidades, sabemos, con el tiempo se van agotando y cada vez es más complicado que el acceso a la justicia sea completo si
no se hace de manera expedita. Y bueno, ya viéndonos un poquito las cosas más favorables, que son los logros que consideramos que se han tenido por parte del Poder Judicial, pues bueno, es que a la fecha, aún cuando hay muchos juzgados que no han imputado sentencias con perspectiva de género, creo que creemos que poco a poco se ha ido logrando que no sea una cuestión de que pase a través de nuestra representación, sino que con el caminar, y es una costumbre del Poder Judicial, el ir incorporando poco a poco la perspectiva de género. Otra de las cosas es que en los precedentes se ha logrado que se reconozca a la niñez y a la adolescencia como víctimas directas de la violencia, y que eso implica pues que también los procesos judiciales les afectan y tienen que ser reparados y tener los medios para acceder a esas reparaciones. Y algo que recalcamos mucho y que creemos que es algo muy valioso por parte del Poder Judicial es que se ha logrado que se impongan y que se sometan a mayor parte de los agresores a programas psicoeducativos y psicoterapéuticos que les ayudan a comprender cuáles fueron las conductas violentas que se desplegaron y cómo evitar que esto se siga replicando. Porque no solamente se trata, como les mencioné anteriormente, de que la vida de una mujer cambie, sino de realmente tener una garantía de no repetición para que nuestro contexto social vaya cambiando a través del trabajo del Poder Judicial. Y bueno, partiendo ahora sí en las sentencias en materia penal, tuvimos 13 sentencias obtenidas en esta materia, de las cuales un 46% incluía a niñez y otro 46% a juventudes y un 8% a población indígena. En la mayoría de las ocasiones, un 85%, las usuarias eran víctimas, pero también tenemos un 15% de mujeres imputadas, que cabe aclarar que conforme ha pasado el tiempo del ejercicio del centro, este porcentaje ha ido aumentando, pues se ha vuelto un recurso para presionar, por ejemplo, en materia familiar, el denunciar contra de las mujeres. Entonces, este número ha ido aumentando considerablemente con el tiempo. Y bueno, la mayoría de las resoluciones se obtuvieron en primera instancia. Tenemos un 15% en el juicio de amparo y un 8% en salas. Y en total, la mayoría de los asuntos que vemos tienen una relación directa con el abuso sexual con penalidad agravada. Es decir, lamentablemente la mayoría de los asuntos que atendemos en el CEDEM van en escalada en términos de la violencia sexual. También tenemos la atención a la violencia familiar, a la atención de sustracción de menores, etc. Pero la violencia sexual es algo que ha permeado mucho en materia penal en términos de la representación del centro. Y bueno, en términos del enfoque de derechos humanos en las sentencias en materia penal, tenemos un 69% de las sentencias en materia penal tienen una consideración de los tratados y de los más altos estándares nacionales e internacionales en derechos humanos. Y también, lamentablemente, en materia penal todavía tenemos un retraso bastante grande en el reconocimiento de las niñas y los niños como víctimas directas de la violencia. Aquí, un 82% de las sentencias no tienen ningún reconocimiento de que ellas y ellos fueran víctimas directas de la violencia, cuando prácticamente en su totalidad de los casos que representamos hay una afectación directa a ellas y a ellos que continúa siendo bastante invisibilizada. Y bueno, como les comentaba, aquí sí hay un cambio en términos del reconocimiento de la violencia. En el 69% de las sentencias se les reconoció la desventaja histórica de las mujeres víctimas de violencia. Es decir, eso cambia radicalmente de la manera en la que se está percibiendo esta situación en materia familiar. Y del mismo modo, el 69% de las sentencias pueden visibilizar de manera clara los tipos de violencia que sufrieron las mujeres, sus hijos e hijas. Lamentablemente, en el caso de la violencia estamos más o menos en los mismos términos. Del 77% lo reconoció el ciclo de la violencia. Pasando en términos de la reparación del daño, como les comentaba, cambia sustancialmente la cantidad de casos que
que obtienen medidas de reparación. En este caso, 54% de los asuntos lograron una medida de reparación del daño y, a diferencia en materia familiar, se logra mayor cantidad de medidas que garantizan la no repetición. Es decir, hay juezas y jueces en materia penal que se están aventurando a buscar no solamente el sancionar a los agresores en términos de la materia penal, sino que van más allá y buscan cómo incluir al Estado para que estas situaciones no vuelvan a pasar. Es decir, medidas que van hacia las obligaciones estatales para que esto no se vuelva a repetir, que eso es algo que la verdad aplaudimos mucho, porque como sabemos, esta no es una cuestión de una persona que esté ejerciendo violencia, sino es un permiso de manera estructural por el sistema de violentar a mujeres y a niños y a niñas. Y bueno, de las medidas de reparación, 57% pueden realmente llegar a compensar y transformar la desventaja y discriminación y transformar los efectos de la violencia a algo positivo, es decir, hay una respuesta bastante positiva por parte de las medidas que se toman en materia penal. ¿Cuáles son los obstáculos, retos y precedentes a los que nos enfrentamos en términos de materia penal? Lamentablemente, aún y cuando hemos avanzado mucho en el tema de cómo se juzga la violencia de género, existen muchas cuestiones de forma de nuestros procesos judiciales que revictimizan a las mujeres, que hacen que permeen esos patrones en los que ellas, incluso dentro del acceso a la justicia, sigan siendo víctimas, ahora no de violencia por parte de sus parejas, sino por parte del sistema judicial. Sigue sin considerarse de manera completa la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres ante el sistema en el que vivimos, y es más fácil que reconozcan una situación de vulnerabilidad en niños y niñas que la reconozcan ante las mujeres, en los que se ejerce la violencia de género y los impactos. Todavía siguen siendo temas que son difíciles para visibilizar, al menos en las sentencias, o que se toman de largo. Y bueno, también hay una situación de no se toma en cuenta en su totalidad las aportaciones que dan las asesoras jurídicas o las víctimas dentro de los procesos, es decir, sigue habiendo como esta interacción entre Ministerio Público y Defensa y dejando un tanto al lado los derechos de las víctimas. Y bueno, de los retos a los que nos hemos enfrentado es que se considere la vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas y los riesgos, es decir, sabemos que en materia penal es de suma importancia las medidas que se puedan tomar para prevenir que se ejerza violencia contra ellas dentro de los procesos, y aún así sigue siendo un tema que no está establecido y que sigue siendo repetido en procesos en los que las víctimas, una vez que inician sus procesos judiciales, sufren aún más de violencia por parte de sus agresores. Y bueno, otra situación es poder garantizar el acceso a la justicia a todas las víctimas, que nuestra idea es que todas las víctimas tengan el mismo acceso a la justicia, aun y cuando nosotros no estemos presentes en los asuntos, y lamentablemente sí hay todavía discriminación por parte de los juzgadores y las juzgadoras en relación del sexo, del grupo etario o la clase social de las víctimas. También la valoración adecuada de la tipificación de los delitos. Existen muchas situaciones en las que se tendría que prever otros delitos y los que se prefiere buscar los delitos que tengan la sanción más baja para no perjudicar al imputado sin tomar en cuenta los hechos y los impactos que esto tiene para las víctimas. Y bueno, también existe una gran problemática de cómo se imparte justicia cuando las mujeres son imputadas a cuando los hombres son imputados. Hay una severidad que de alguna manera inicia desde el Ministerio Público y permea en el Poder Judicial ante las mujeres que son imputadas. No reciben el mismo trato, y es un trato incluso a veces que llega a afectar las resoluciones a las que son sometidas. Y bueno, en términos de precedentes o cosas que podemos rescatar de las sentencias, es que
se constituye o se declara a los culpables y la aceptación de la participación del litigio permite acceder a la medida de reparación como una medida de satisfacción para las víctimas. Se ha logrado visibilizar la importancia de tomar en cuenta que las mujeres son pertenecientes a pueblos indígenas y su condición de vulnerabilidad agregada al serlo, y que no solamente se tiene que tener una perspectiva de género, sino una perspectiva de derechos humanos en el sentido más amplio que se pueda, y que se salvaguarde la vida, es decir, tomar en consideración los contextos en los que se da la violencia para no juzgar a una mujer imputada desde un hecho, sino desde el contexto social al que fue sometida, que pudo ayudarla a cometer ciertas situaciones. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enseguida le cedemos la palabra a la magistrada Adela Jiménez. Buenos días, me da mucho gusto estar aquí. Muchísimas gracias a la licenciada Ruth Fierro por la invitación al Centro de las Mujeres, el Derecho de las Mujeres, por la invitación y por la distinción que nos hacen de ver nuestras sentencias como referente. Pues nos falta mucho por hacer. De cualquier manera, estamos ayer estaba platicando de que platicar de la experiencia como juzgadora en cuestiones de perspectiva de género, pues indudablemente que sí hemos cambiado. Hace 200 años que salí de la escuela y cuando salimos de la escuela nos dijeron la ley es dura, pero es la ley. Entonces hemos ido cambiando esa perspectiva que aprendimos en la escuela, porque tenemos que aplicar los derechos humanos, hablar de perspectiva de género, siempre lo he dicho, no es hablar de mujeres nada más, no es dar la razón a las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino porque pertenecemos a un grupo vulnerable. Y entonces juzgar con perspectiva de género es eso, proteger al grupo vulnerable. Indiscutiblemente las mujeres, pues históricamente hemos sido un grupo vulnerable. Voy a hacer un recuento de lo que ya es jurisprudencia, ya es una determinación de la Corte, que es obligación para todos los juzgadores de la materia que sea juzgar con perspectiva de género. Pero ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Pues es una herramienta metodológica para juzgar, para impartir justicia, para dar acceso a los justiciables de una cuestión de equidad, de equilibrio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en todos estos juicios? Pues son 6 pasos bien simples. Bueno, aparentemente simples, ya uno lo hace cotidiano. Yo estaba platicando con una de mis secretarias y le decía, ¿y de qué? Pues es que ya lo hacemos cotidiano en la sala. O sea, a lo mejor me voy a ir sangrona, pero así es. Ya lo hacemos cotidiano y ojalá que lleguemos a un punto donde todos hagamos cotidiano la cuestión de juzgar con perspectiva de género. Bueno, me regreso a los pasos para juzgar con perspectiva de género. Están en una tesis de jurisprudencia, la 22 del 2016, que son identificar si existen situaciones de poder por cuestión de género y además que provoquen un desequilibrio entre las partes. Primero, tenemos un juicio de divorcio y tenemos que identificar esa cuestión de desequilibrio que está provocada por el género. Ahorita vamos a ver unos ejemplos aterrizándolo con casos prácticos. Y luego ya identificamos el desequilibrio y entonces vamos a desechar estereotipos. O sea, la mujer tiene que estar en la casa, para eso es mujer, para lavar los trastes, usted hay que desechar esos estereotipos de que el hombre es el obligado el proveedor
tenemos que quitar todas esa serie de estereotipos con las que hemos crecido. Entonces, ya desechamos los estereotipos y luego tenemos que visibilizar cuestiones que dan una desventaja, situaciones de desventaja entre las partes. Luego, si hay algo de duda en el juicio en el que estamos, pues ordenar pruebas. Y eso está en la metodología que la Corte nos ha dicho que es obligatoria. Si tenemos alguna duda, pues podemos ordenar pruebas para aclarar la situación. Luego detectamos la situación de desventaja, buscamos una solución justa de acuerdo al contexto de igualdad. Ahorita las licenciadas que precedieron hablaban del contexto. Eso es juzgar con perspectiva de género, atender el contexto de cada caso. No atender la ley porque es la ley, sino ver la situación de cada caso específico. Luego ya tenemos todo eso identificado y entonces tenemos que aplicar los estándares de derechos humanos y obviamente pues teniendo especial atención cuando hay niños, niñas o algún grupo vulnerable. Este método que la Suprema Corte ha hecho exige que como último paso que se utilice un lenguaje basado en que no esté basado en estereotipos y que no esté basado en prejuicios. Entonces, volviendo a la cuestión de esta metodología, les voy a platicar, traía muchos casos, pero no les voy a platicar uno porque es muy poquito el tiempo. Bueno, un caso de voy a poner otros nombres, sucedió en otro planeta, ¿no? Aquí en Chihuahua. Había un fraccionamiento, el más caro de la ciudad, y ahí es donde establecieron su domicilio conyugal este matrimonio. Los dos son profesionistas, ella y él son profesionistas, pero él se dedica a trabajar, él se dedica a generar dinero y ella se dedica, por acuerdo de ambos, ella se dedica a mantener la casa, me refiero pues la limpieza, y luego dicen, pero pues la señora tenía a alguien que le ayudaba. Pues sí, pero para que ayude necesita saber dar órdenes también, no es nada más ahí arregle la casa. Bueno, entonces pasaron 20 años, hicieron muchos bienes, estaban casados en separación de bienes. Todo lo que fueron adquiriendo durante el transcurso del matrimonio lo ponían a nombre de él, de tal manera que a los 25, 30 años que tenían de casados, cuando ya tenía 50 y tantos, pues conoció a una chica y a la esposa y le dijo, pues qué bueno que ya vivimos aquí, pero pues todo es mío, que te vaya bien. Entonces, si este asunto lo juzgamos hace 30 años, pues legalmente